Dios les bendiga una vez más. Les deseamos que la gracia de Dios y su misericordia permanezcan sobre ustedes. Les damos de nuevo la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo y les invitamos a permanecer con nosotros, como siempre lo hacemos, los siguientes minutos, esperando que la palabra que hoy queremos compartir con ustedes pueda llegar a sus vidas y a sus corazones para ser de gran bendición, de edificación en sus vidas personales y en las de sus familias. Les invitamos a permanecer con nosotros. Hoy estaremos tratando el tema de qué hacer con la Biblia. A veces en nuestra vida tenemos la Biblia y la usamos para muchas cosas. A veces sirve de adorno. Muchas veces he llegado a casas donde la Biblia está abierta por ahí en la sala y abierta en el Salmo 91. A veces también en ignorancia la llegamos a usar como un amuleto. Yo quisiera darles hoy 5 consejos de qué hacer con la Biblia, de manera que les invitamos para que permanezcan con nosotros durante este tiempo y que mantengan su Biblia cerca. La Biblia es la palabra de Dios, así que vamos a aprender de ella. Comencemos entonces con el tema, ¿qué hacer con la Biblia? Muy bien, estamos listos para dar inicio a este tema que esperamos sea de bendición y muy útil en su vida espiritual, en su vida cristiana, que ustedes puedan ser edificados por la bendita palabra de Dios de una mejor manera. Si ponemos en práctica estos 5 consejos que queremos compartir con ustedes, los cuales veremos al final, seguramente así será. De manera que empezamos y vamos a la palabra bendita del Señor, Salmo 119, 133. Salmo 119, 133, que dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué hacer con la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos edifica, nos sana. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios es una guía para nuestra vida. ¿Qué hacer y qué no hacer? Sobre todo en nuestra nueva vida. Una vez que hemos conocido a Jesús, que hemos reconocido al Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida, la Biblia dice que tenemos una vida nueva en nosotros. Y esa vida nueva no puede desarrollarse como la vida que tuvimos anteriormente antes de conocer al Señor. Por eso creemos que es necesario que nosotros sepamos qué hacer con la palabra de Dios, porque es ella, la bendita palabra de Dios, la que nos enseña qué hacer en nuestra nueva vida. De tal manera que lo que hagamos nosotros con la palabra de Dios, lo que hagamos nosotros con la Biblia, tendrá un resultado determinante en lo que sucederá con nuestra nueva vida en Cristo. Este mensaje va principalmente para aquellos que ahora pueden decir que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, que son salvos y que, habiendo conocido al Señor, asistiendo a una iglesia, muchas veces todavía no sabemos qué hacer con la Biblia, o por lo menos tenemos un conocimiento corto, limitado acerca de la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios ordene nuestros pasos, como leíamos hace un momento en el Salmo 119. Pero para que eso suceda, para que la palabra de Dios pueda gobernar nuestra vida, guiar nuestra vida y ordenar nuestros pasos, esto es, conformarnos a la imagen de su Hijo, es necesario que nosotros primero la leamos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Leer la Biblia es fundamental, es determinante en la vida de cualquier creyente. Solo que ocurre muchas veces
punto no es un gran problema para los cristianos. La mayoría de los cristianos leemos la Biblia. Y a veces la leemos con avidez, la leemos como algo indispensable para nuestra vida, y así debe de ser. Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Solo que yo he visto a través de los años que muchas veces el creyente promedio en la iglesia lee la Biblia con avidez, lee mucho la Biblia, pero entiende poco de la Biblia. Y es que la Biblia, mis amados hermanos, tenemos que entenderla. Que no nos pase lo que le sucedió a aquel etíope eunuco que venía de adorar de Jerusalén y que leyendo al profeta Isaías no entendía lo que estaba leyendo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, y quisiera leerles un pequeño párrafo de esta historia. Sería bueno que usted la pueda leer completa tranquilamente en su hogar, en su casa. Dice la Biblia que Felipe se encontraba en Samaria predicando el Evangelio y que Dios hacía grandes cosas a través de él. En medio de toda esa actividad y de todo ese poder, el Señor le habla a Felipe, le pide que se vaya a un camino desierto para encontrarse con este hombre. Dice el verso 27 del capítulo 8 del libro de los Hechos lo siguientes. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Lo primero que quiero destacar es que este hombre venía del culto, venía del templo, venía de adorar. Y esto es precisamente lo que yo encuentro hoy, desgraciadamente, en muchos cristianos, en mucha iglesia. Veo que hay mucha gente que va al templo y que religiosamente asiste a la iglesia, y eso es bueno. Pero también veo que hay mucha gente que regresa del templo, como este hombre, que viene de adorar, que viene del culto, que viene de la reunión con la iglesia, pero viene sin entender la palabra. Lo que encontramos aquí es que este hombre venía de Jerusalén, venía del templo, venía de adorar. Y luego dice que iba leyendo al profeta Isaías. Cuando este hombre iba leyendo, entonces el Señor le habla por el Espíritu a Felipe y le dice: acércate, júntate al carro. Entonces Felipe se acercó, dice el verso 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le respondió, y algo que a mí me sorprende y que me agrada mucho, la respuesta de este hombre. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y veo aquí una sinceridad, una honestidad genuina en este hombre. Creo que esto es lo que necesitamos en la iglesia. Necesitamos esa honestidad, esa sinceridad para reconocer nuestras deficiencias y poder así adquirir de parte del Señor lo que Él ha provisto para nosotros. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra necesidad, difícilmente podemos encontrar lo que Dios nos ha dado para suplir esa necesidad. Porque el Señor ha provisto para nosotros. Aquel hombre le respondió a Felipe con un corazón sincero y le dice: ¿cómo voy a poder entender lo que leo si no tengo quien me enseñe? Necesito a alguien que me enseñe. Y aquí permítame decirle dos cosas. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, también es espíritu. Y es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder entenderla. En primer lugar, la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, que para él son locura. Por eso, si tú has nacido de nuevo, tienes el primer paso ya logrado. Al nacer de nuevo, está en ti el Espíritu de Dios. Tienes sobre ti la presencia de Dios que te va a ayudar a entender la palabra. La palabra de Dios es espíritu. Jesús lo dijo así. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Pero luego tenemos que entender una cosa, necesitamos ser enseñados. Toda nueva criatura necesita ser enseñada. Por eso, cuando Jesús envió a sus discípulos, Mateo capítulo 28, cuando les dio la gran comisión y les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la primera orden que dio después del bautismo es enseñándoles. Todo creyente, toda nueva criatura tiene que ser enseñada. Y tenemos dos medios a través de los cuales somos enseñados. El primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado y está en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y el segundo, que proviene del primero, son los diferentes ministerios que el Señor ha instituido. El Señor ha establecido ministerios con la intención de que nosotros seamos enseñados en su palabra, que nosotros podamos entender la bendita palabra de Dios. Aquel hombre le dijo a Felipe, ¿cómo podré entender lo que leo si no hay quien me enseñe? Inmediatamente Felipe se sentó después de la invitación de aquel hombre que le dijo, ven, siéntate acá conmigo, enséñame por favor. Comenzó, dice la Escritura, Felipe desde el pasaje que aquel hombre estaba leyendo y le predicó el Evangelio de Jesús. Le predicó y le habló acerca de la salvación. La respuesta de aquel hombre a la enseñanza de Felipe fue extraordinaria y maravillosa. Vino a su corazón el deseo de bautizarse. Y dice posteriormente que pasando por un lugar donde había agua, el hombre le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Puedo bautizarme? Felipe, confiando por supuesto en la obra del Señor en el corazón de aquel hombre, le dice, no hay nada que impida, si quieres, bien puedes. Y descendiendo del carro, dice la Biblia que Felipe bautizó a aquel hombre funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y bueno, encontramos en este ejemplo una maravillosa apariencia de lo que sucede con la vida de muchos creyentes hoy. Hoy muchos creyentes estamos involucrados en cosas en la iglesia, o muchos aún ni siquiera tenemos eso, solamente asistimos regularmente a la iglesia, pero nos falta mucho entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz que alumbra en lugar oscuro, es esa antorcha a la cual debemos estar atentos, porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Tenemos que ser enseñados. El día que tú, creyente, hermano querido, te conformes con lo que ya conoces de la palabra de Dios, dejarás de desarrollarte, de crecer, de madurar, de ser perfeccionado. El propósito de ser enseñados en la palabra de Dios, el propósito de entender la Biblia, porque decíamos, es necesario leerla, pero es indispensable que nosotros entendamos lo que leemos. Toda esa gente, mucha gente en la iglesia, que lee la Biblia continuamente, cada día, y eso es muy bueno y excelente, y los felicito por eso. Es necesario que se pregunten qué tanto entienden de lo que están leyendo. Porque hay muchas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, que tienen que ser entendidas, que para nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, no son confusas y que nosotros tenemos que aclarar cuando leemos la Biblia. Tenemos que comprender estas cosas y tenemos que ponerlas en práctica ahora para que nuestra vida en el Señor vaya siendo continuamente en un continuo ascenso, madurez, crecimiento, en un continuo desarrollo. La vida del creyente tiene que ser progresiva, continuamente creciendo, madurando y dando fruto para la gloria del Señor. Una de las cosas que nos impiden dar fruto precisamente es
que no entendemos la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, a partir del versículo 18, encontramos que Jesús comienza a explicarle a sus discípulos la parábola del sembrador. Y quisiera que nos tomemos unos minutitos para leer este pasaje. Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta aquí encontramos 3 ejemplos. Los 3 ejemplos tienen que ver con el oír la palabra y con el entender la palabra. Finalmente, en el verso 23 leemos lo siguiente: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Leer la Biblia es bueno, es necesario, pero entenderla es indispensable. Tenemos que entender la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios, como el etíope, tenemos que ser enseñados. Hoy día, mis queridos y amados hermanos, tenemos tanta información a la mano que a veces sobreabunda y es demasiada, de tal modo que terminamos confusos, confundidos, con tantas opiniones, con tantas versiones, con tantos puntos de vista. Es necesario primero que tú entiendas que Dios te ha llevado a un lugar. La iglesia es ese lugar donde nosotros debemos ser enseñados. Es la iglesia la encargada de que nosotros seamos discipulados, que seamos enseñados. En la iglesia nos deben enseñar a entender. Es ahí donde nosotros aprendemos a entender la palabra de Dios. Tú debes asistir a una iglesia donde se te enseñe la palabra de Dios. Hoy día yo veo que hay 2 razones por las cuales esto no resulta, por las cuales el creyente, el nuevo creyente, no llega a ser discipulado y no alcanza a entender la palabra de Dios. Una es que a veces en la congregación no hay el ministerio adecuado. Quiero decir, a veces en la congregación no hay un ministerio de enseñanza adecuado. O sea, necesitamos que en la iglesia se enseñe. Y a veces carecemos de eso en la congregación. La otra razón es que muchas veces el creyente es negligente para la enseñanza. Aunque tengamos los elementos adecuados, aunque tengamos los ministerios en la congregación de enseñanza, cuando se llama al tiempo de enseñanza, la iglesia no asiste. El creyente no tiene interés por conocer, por aprender la palabra de Dios. Y es que a veces la enseñanza es un poco difícil. Preferimos que se nos predique la palabra de Dios. La gente quiere escuchar cosas bonitas siempre. Necesitamos ser discipulados y la iglesia es ese elemento que el Señor ha establecido para enseñar. Lo que tú lees es bueno, es necesario, pero es indispensable que entiendas lo que lees. Y para eso está la iglesia.
lo que nosotros leemos en este pasaje de Mateo capítulo 13 es un ejemplo preciso, claro, de parte del Señor que nos dice que es necesario leer, pero es indispensable entender. Porque el que lee, el que oye la palabra y no la entiende, no da fruto. No da fruto. Primero, cuando tú no entiendes la palabra de Dios, viene el enemigo y te roba la palabra que escuchaste. Es indispensable entender. Al final leemos que la semilla que fue sembrada en buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende. Y este es el que fructifica. Este es el que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Finalmente, amado hermano, yo creo que todos nosotros que hemos conocido al Señor tenemos el deseo en nuestro corazón de dar fruto para la gloria de Dios. No solamente tenemos el deseo, sino que nos es necesario dar fruto. Porque Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado fuera para ser quemado. Tenemos que dar fruto, y para dar fruto tenemos que leer y entender la palabra de Dios. Para que esto suceda, el Señor estableció ministerios. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El que nosotros sepamos qué hacer con la Biblia, el que nosotros hagamos lo que debemos hacer con la palabra de Dios, nos va a llevar a ser perfeccionados. Y aquí, en esta aparente contradicción de la Escritura, cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, luego se piensa que una persona santa es una persona perfecta. Entonces, ¿cómo en el verso 12 encontramos que un santo puede ser perfeccionado? Bueno, porque la perspectiva que nos da la palabra de Dios acerca de la santidad no necesariamente es o tiene que estar ligada a la perfección. O sea, un santo en la Biblia no es una persona impecable, no es una persona perfecta. Es una persona que ha sido apartada para Dios, que ha sido separada del mundo para unirse a la iglesia de Jesucristo. Este es un santo, alguien que ha nacido de nuevo. Y un santo, bíblicamente hablando, tiene que ser perfeccionado. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice aquí que el Señor mismo, Jesús, estableció estos dones o ministerios. Los ministerios o los dones del Hijo. Tenemos los del Padre, tenemos los del Espíritu Santo, pero tenemos los del Hijo, y son estos, los 5 ministerios. Estos dones que Dios dio a su iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Y aquí quiero que pienses por un momento en lo siguiente. Tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, asistes a una iglesia, y la pregunta es, ¿de qué manera estás edificando el cuerpo de Cristo? Todos los nuevos creyentes, todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Y para hacerlo de la manera correcta, nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? ¿Cómo van a ser ordenados nuestros pasos? Lo leíamos al inicio en el Salmo 119. A través de su palabra. La palabra de Dios es esa espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que esa palabra nos sea enseñada, que nosotros la aprendamos, la entendamos. Una vez que leemos y entendemos la palabra de Dios, vamos a comenzar a dar fruto.
A través de esa palabra, los ministerios pastorales y de enseñanza, los maestros, se deben encargar de enseñar la palabra. De no solo predicar la palabra, sino enseñarla. Para que el creyente entienda lo que lee y para que de esta manera comience a fructificar en su vida, comience a crecer, a madurar, a ser perfeccionado. Aquí la palabra perfección en Efesios 4:12 significa alcanzar madurez. Significa que nosotros debemos de ir siendo mejorados en nuestra forma de vivir. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos y alcanzar la madurez. Entender la palabra de Dios nos va a llevar a esa madurez. Cuanto más entendamos de su palabra, cuanto mejor entendamos su palabra, más vida tendremos, más luz tendremos y por consecuencia más fructíferos seremos en el Señor. Daremos más y mejor fruto. Amén. Esta palabra es maravillosa. Cuando Jesús habla de que Él es la vid verdadera, ya en el Evangelio de Juan capítulo 15, dice que todo pámpano que lleva fruto será limpiado. Y es esta la forma de limpiar nuestras vidas. Como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios nos limpia, ordena nuestros pasos. La palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios nos lleva a madurez y tenemos que entenderla. Para eso necesitamos ser enseñados. Y bueno, voy a concluir dándoles estos 5 consejos de qué hacer con la Biblia. ¿Tú tienes tu Biblia? Te voy a dar estos 5 consejos de qué debes hacer con ella. Primero, leerla. Si tú no lees la Biblia, tu fe estará fundamentada en cualquier cosa pasajera, como tus emociones, como tus sentimientos, como el pensamiento de alguien más, como la palabra de otra persona. Cualquier filosofía, cualquier corriente de enseñanza va a ser el fundamento de tu nueva vida en Cristo. Y eso no debe ser así. El fundamento de tu nueva vida en Cristo debe ser la palabra de Dios. De tal manera que cuando tú leas la palabra de Dios y entiendas lo que Dios quiere hacer contigo a través de ella, aunque eso no te cause alegría y gozo, tú puedas caminar en esa dirección. Muchas veces la palabra de Dios viene con su consejo y nos hace reconocer nuestros errores. Y cambiar esas cosas en nuestra vida a veces es doloroso. Reconocer mis errores a veces duele. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. Segundo, como ya lo dijimos, es necesario entenderla. Porque si solamente la leemos, vamos a terminar discutiendo con todo mundo, peleando con todo mundo, pero vamos a estar aplicando mal la palabra de Dios. Porque la leemos, la sacamos de su contexto y la aplicamos en una forma equivocada. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Entonces, hay que leerla y hay que entenderla. Número 3, después de que tú la entiendes, tienes que creerla. Porque no necesitamos un conocimiento intelectual solamente de la palabra de Dios, sino que necesitamos leer, entender lo que dice la Biblia y luego creer lo que dice la Biblia. Cuando nosotros agregamos este elemento en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que es la fe, entonces la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz. Hay mucha gente que lee la Biblia en una forma natural, intelectual,
y no produce en ellos un arrepentimiento, y no produce en ellos una nueva vida, ni hay salvación, porque no hay fe de por medio. La palabra de Dios es necesario que la creamos, que le creamos a Dios. Tenemos que partir por el hecho de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Luego, creer esa palabra. Si tú le crees, la propia Escritura dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Que no hay imposible para los que creen. Así como no hay imposible para Dios. Para el que cree, todo es posible. Número 4. Después de creerla, tenemos que vivirla. Si tú lees la Biblia, entiendes la Biblia, crees o piensas que crees, pero a la hora de que tú tienes que vivir lo que has leído, lo que has entendido, lo que has creído, no lo practicas, entonces todo lo anterior resulta vano. La Biblia debe ser la que ordena nuestros pasos, la que transforma nuestra vida. Dale la oportunidad a la palabra de Dios de que sea la que cambie tu vida. Tenemos que vivir la palabra y finalmente tenemos que enseñarla. La Biblia debe leerse, entenderse, creerse, vivirse y finalmente enseñarse. Permite que la palabra de Dios cambie tus pasos, cambie tu vida, te lleve a madurez. Aprende de ella, recíbela, ámala, disfrútala, deleítate en la enseñanza de la palabra de Dios. Y verás cómo tu vida crecerá, alcanzará madurez y serás capaz, ahora sí, de enseñar a otros. No seremos ciegos guiando a otros ciegos, sino que podremos enseñar el camino de la verdad. Podremos trazar bien la palabra de Dios. Ven a Él y permite que Él guíe tus pasos. Oremos. Bendito Padre, te doy muchas gracias por tu grande misericordia. Señor, creemos con todo nuestro corazón que tu palabra es verdad. Necesitamos ser enseñados en tu palabra. Necesitamos entender tu palabra. Padre, permite que en nuestro corazón haya ese deseo, que seamos sinceros como aquel etíope al reconocer nuestra necesidad de ser enseñados. Y que busquemos, Señor, las personas adecuadas para ser enseñados. Aquellos que tú has instituido, Señor, como pastores y maestros de la iglesia. Que podamos ser sabios para ponernos bajo una autoridad correcta donde seamos edificados, enseñados, no entretenidos solamente. Padre, que esta palabra pueda quedar en el corazón de mis hermanos, de aquellos que me escuchan, y que cada uno, Señor, pueda tener en su corazón hambre, sed por tu bendita palabra. Te doy gracias por esta oportunidad y te ruego, Señor, que en tu misericordia los cubras y los bendigas, que tú los fortalezcas, los establezcas y que los lleves, Señor, a alcanzar esa madurez, ese crecimiento, para que podamos ser verdaderamente edificadores de tu cuerpo, que podamos estar preparados y listos, Señor, para la obra de ministerio a la cual nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que así sea y que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos veremos en la próxima. Esperando que Dios les bendiga, me despido y les invitamos, como siempre, a que nos acompañen. Hasta aquí por el día de hoy. Me despido de ustedes, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.